Y vamos a ver ahora cómo son pequeños peldaños que él va tomando. Son como dificultades que se le presentan, pero él tiene que irlas superando. Las dificultades son él mismo, pues sus razones, sus miedos, sus complejos, sus egoísmos. Y entonces nos va poniendo aquí el texto cómo va superando poco a poco y va rompiendo una serie de cadenas. Vamos a ver aquí que rompe cadenas, por ejemplo, respecto al miedo y horror de los leprosos, miedo y cadenas respecto al dinero y respecto a su familia y respecto a la sociedad. Fijaros cómo Dios lo va llevando poco a poco. Y ya sin más pasamos al primer punto, que es lo de los leprosos. Con quien primero se dedicó y se implicó San Francisco de Asís fue con los mendigos. Pero estaban los leprosos que él siempre tuvo un asco instintivo hacia los leprosos. De hecho, cuando iba cabalgando afuera, por ejemplo, tiene que estar en la ciudad, pues iba a alguna feria para vender las telas de su padre y divisaba a lo lejos un leproso, procuraba torcer el camino y dar la vuelta para no tener que encontrarse con él. Alguna vez todo lo más que había hecho era dar una limosna a uno que estaba por allí, y decía, mira, si no tenemos esta limosna, se la das a aquel de allí, que es un leproso, pero se la das tú, yo no me acerco hasta allí. Los leprosos en la Edad Media eran una raza maldita, vestían todos un uniforme gris, llevaban ese distintivo para ser reconocidos de lejos. Tenían prohibido beber en las fuentes para luego no contagiar a los demás, nadar a los ríos, acercarse a las plazas o los mercados. Eran hombres totalmente aislados y en desolación. También hay que sin embargo que la sociedad medieval a su modo los cuidaba. Por eso en cada ciudad o cada villa importante solía haber alguna leprosería para atender a estas personas. Él, en estos momentos de su vida, ya había pasado por el periodo de la cárcel, por la enfermedad, por aquella iluminación de Spoleto, había estado mucho tiempo rezando en la cueva, había percibido perfectamente la presencia de Dios, pero no había podido superar la repugnancia ante los leprosos. De hecho, cuando veía las casetas de los leprosos, que estuvieran muy distantes, él se tapaba la nariz para no olerlos. Era más una sensación psicológica que un olor real. Y él se preguntaba muchas veces, pero estas figuras tristes no son el mismo Cristo crucificado. Sentir asco hacia los leprosos no es como una blasfemia contra Jesús. Es más, mi cobardía es como una ingratitud. Estando un día en un sentimiento de consolación muy grande con Jesús, se hizo un juramento. La próxima vez que encontrara un leproso en el camino, no iba a dar un rodeo, no iba a huir, sino que iba a hacer
eran oleadas de dulzura, de presencia de Dios. A la hora de la muerte, dice que experimentó la mayor de las dulzuras que podía tener el alma y el cuerpo. Fue uno de los días más felices de su vida. Y a partir de aquí se marca ya la entrega total en su conversión. Ya había superado para él el mayor de los obstáculos. A partir de entonces los leprosos serán los favoritos de su alma. Volvió a Asís y fue a la leprosería que había allí en Asís. Fue con los bolsillos repletos de monedas. Cuando los enfermos vieron al hijo de Bernardone, quedaron asombrados, porque Bernardone, Pedro, el padre, era un arrogante, pero el hijo era casquivano y ligero, y nunca había estado con ellos. Él los miró y se dedicó a acogerlos uno a uno. Depositó en la mano de cada uno de ellos una moneda y besaba pausadamente cada mano. A partir de aquí los visitaba con frecuencia. Ya no se contentaba con regalarles una moneda. Cogía una jofaina con agua tibia y unos paños blancos y les iba lavando los pies, el busto, las manos, el rostro. Muy pronto aprendió el nombre de cada leproso. Adquirió conocimientos de enfermería y les traía medicamentos. Al poco tiempo se había convertido en el enfermero más competente de la leprosería. Pero él seguía esperando que Dios le diera una misión. ¿Cuál? ¿Qué es lo que Dios quería para él? Se pasaba Francisco largas horas ante el Señor. Se pasaba largas horas con los leprosos, largas horas sembrando la paz allá por donde iba. Pero siempre estaba esperando las órdenes de Dios. Un día bajó por un camino pedregoso a un lugar para él desconocido y encontró una capilla recostada en una loma. Nunca había pasado por allí. Era la capilla de San Damián. Era una capilla que se estaba cayendo. Tenía un crucifijo bizantino, lo veréis en muchas ocasiones. Si allí cuando fuimos a Medjugorje, allí estaba el crucifijo de San Francisco de Asís. Donde están los franciscanos, allí siempre lo tienen. Aquella capilla de San Damián estaba atendida por un sacerdote anciano que vivía de las limosnas que buenamente le podían dar. Francisco entró en la capilla, se arrodilló delante del crucifijo. Era un crucifijo diferente, si lo conocéis, con unos ojos muy grandes, muy abiertos, y sintió una terrible experiencia de Dios. La imagen de Jesús crucificado le penetró. Por eso los franciscanos tienen esta imagen o esta devoción a Cristo crucificado. Cuando veáis una imagen de San Francisco, ¿cómo la identificáis? Porque siempre tiene un crucifijo en las manos. Si es una imagen de San Antonio, tiene el niño Jesús. Pero si veis uno con el hábito largo y un crucifijo en la mano, ese es San Francisco de Asís. Y si os fijáis en las manos, por la parte de atrás está así, tiene las llaves. Por eso los franciscanos son muy devotos de Cristo crucificado. Sintió una voz que le decía: Francisco, ¿no ves que mi casa está arruinada? Repárala. Y dijo él: con mucho gusto. Él pensaba que la voz se refería a la capilla aquella. Esto es fácil. Marchó a casa
anciano sacerdote se asustó y pensó: este chaval se la mano en la cabeza. O también, como sabía que el padre era Pedro Bernardone, dice: sí, yo voy a coger las monedas, luego va a venir Pedro Bernardone, me las va a requerir y encima me va a dar una somanta de palos. Por lo tanto, aquel sacerdote no quiso coger las monedas y eso causó una extrañeza muy grande a Francisco, porque Francisco había visto que todo el mundo cogía las monedas, claro, y con sonrisas y agradeciéndoselo. Por eso le extrañó que le rechazaran no una moneda, sino una bolsa con muchas monedas. Y es en ese momento donde sucede, a través de ese rechazo de este sacerdote, sucede un paso que ya es el paso irreversible. Se produce un divorcio entre Francisco y el dinero, un divorcio entre Francisco y su familia, un divorcio entre Francisco y la sociedad. Cogió la bolsa y la tiró allá donde la capilla, en una esquina. Nunca más quiso tocar el dinero, nunca más, nada, ni moneda de oro, ni una moneda de cobre, nunca más. Francisco